Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Janie Segovia. Soy alumna del quinto semestre Grupo Y de la carrera de Ingeniería Industrial. Y durante el siguiente video estaré presentando para ustedes el tema de diseño de experimentos. Esto para el curso básico de Minitab, a cargo del compañero instructor Aaron Salazar. Somos el grupo del curso 503. Y pues vamos a hablar de lo que es diseños de experimentos. El diseño de experimentos es considerado como una etapa de un plan secuencial dentro del proceso de construcción para la finalización de un estudio, considerando varios factores que se alude a cada situación en sus propios rasgos a definir para su investigación. Estos factores pudieran ser temperatura, presión, concentración de químicos, enfriamiento, tiempo de vida, entre otros. El diseño de experimentos ayuda a investigar los efectos de las variables de entrada, que en este caso serían los factores, sobre una variable de salida que sería la respuesta, todo esto al mismo tiempo. Esos experimentos consisten en una serie de corridas o pruebas en las que se realizan cambios intencionales en variables de entradas. Durante cada corrida se recolectan diferentes datos. El diseño de experimentos se utiliza para identificar las condiciones del proceso y los componentes del producto que afectan la calidad, para después determinar la configuración de los factores que optimizan los resultados. Existen diversos tipos de diseños de experimentos. En el caso de Minitab contamos con 5, que es el de exploración, factorial, superficie de respuesta, mezcla y Taguchi. Nosotros nos vamos a enfocar en el diseño factorial. Este diseño incluye diseños completos de 2 niveles, diseños fraccionados de 2 niveles, diseños de parcelas divididas y diseños de Packet Barman. ¿Sí? Existen otro tipo de diseños como el de Taguchi, mezcla, que estos pues incluyen diseños centroides simples, diseños reticulares simples y diseños de vértices extremos. Los de Taguchi incluyen diseños de 2 niveles, diseños de 3 niveles, de 4 y 5 y diseños de niveles mixtos. ¿Qué necesitamos para la construcción de un diseño de experimentos? Pues necesitamos seguir los siguientes pasos. Primero que nada deberíamos de definir el problema. Como paso siguiente tenemos que seleccionar cuáles van a ser nuestras variables de entrada y salida, o pudiéramos decir los factores y cuáles van a ser sus rangos en los que vamos a experimentar. Como siguiente punto es seleccionar la variable de salida, de respuesta. ¿Qué necesito yo como respuesta? Seleccionar el diseño experimental, cuál vamos a utilizar. Como les mencionaba, en este caso nosotros vamos a utilizar el factorial. Después realizar el experimento, analizar los resultados estadísticamente, verificar cuáles son los resultados, realizando las corridas de confirmación y plantear las conclusiones y recomendaciones. ¿Qué beneficios se obtienen al aplicar el diseño de experimentos? Pues podemos obtener beneficios como un mejor desempeño, mejor confiabilidad en los procesos y en el campo, reducción de variables o variabilidad reducida, costos totales reducidos, entre muchos otros más, ¿no? ¿Dónde podemos aplicar el diseño de experimento? Pues el diseño de experimento se puede aplicar en todos tipos de industria. Dentro de la industria se pudiera aplicar en casi todas las áreas, pero pues es mayormente utilizado en las áreas de producción. Produce máximos beneficios cuando se aplica al diseño de los productos, ya que pues las mejoras son casi ilimitadas, y se puede aplicar también a la investigación científica, aunque posee algunas diferencias. Dicho esto, pues ahora vamos a pasar a realizar un ejercicio aplicado. Vamos a resolverlo en Minitab, y la problemática pues es la siguiente. Un ingeniero está diseñando una batería que se usará en un dispositivo que se someterá a variaciones de temperaturas extremas. El único parámetro que puedes seleccionar en este punto
es el material de la placa o ánodo de la batería y tiene dos selecciones posibles. Cuando el dispositivo esté fabricado y se envíe al campo, el ingeniero no tendrá control sobre las temperaturas extremas en las cuales operará el dispositivo, pero también sabe por experiencia que la temperatura probablemente pueda afectar la vida efectiva de la batería. El ingeniero decide probar los dos tipos de materiales de la placa con dos niveles de temperatura, 70 y 125 grados Fahrenheit, ya que estos niveles de temperatura son consistentes en el medio ambiente donde se usará. Este producto pues se prueba 4 baterías con una combinación de material de placa y temperatura. Las 16 pruebas se corren de manera aleatoria. En esta tablita nosotros ya tenemos capturados los factores, que en este caso los factores con los que vamos a trabajar son 2, temperatura y material. Y vamos a trabajar con un nivel alto, bajo y alto, que es con rangos. El material lo vamos a manejar como tipo 1 y tipo 2, mientras que la temperatura va a estar en un rango de 70 a 125 grados Fahrenheit. En esta otra tabla ya tenemos los datos y tenemos aquí el rendimiento, que va a ser la columna que vamos a utilizar una vez que hagamos nuestra corrida. Para empezar con nuestro diseño, primero que nada tenemos que crear nuestro diseño. En este caso, pues nosotros vamos a crear un diseño factorial. Y para esto nos vamos a ir a Minitab, en la parte que dice Estadísticas, Diseño Experimento, Factorial. Y vamos a crear un diseño factorial, ¿sí? Así como lo muestra esta pantalla. Hacia abajo yo tengo todos los pasos con sus explicaciones para poder realizar el diseño de experimentos, pero lo vamos a ir haciendo a la vez para poder explicarlo. Entonces dijimos que era estadística, diseño de experimentos, factorial y crear un diseño factorial. En esta pantalla nosotros podemos ver los diferentes diseños que les mencionaba: el cribado, el factorial, superficie de respuesta, mezcla y Taguchi. También podemos ver que una vez que seleccionamos el factorial, la única opción disponible que tenemos es crear diseño factorial, ¿sí? El primer paso para poder hacer nuestro diseño de experimentos es crear el diseño factorial. Si no, no podemos trabajar con ninguno de los siguientes puntos. Entonces ese vamos a seleccionar el diseño factorial y vamos a decir que es un diseño factorial que tiene dos factores, ¿sí? Ese serían nuestros diseños factoriales disponibles. Y vamos a decirle que queremos 4 réplicas y vamos a seleccionar factorial completo 2×2, ¿ok? Y le damos a aceptar. En nuestros factores recordemos que dijimos que era el tipo de material, este va a ser tipo texto, va a ser el material tipo 1, y el tipo 2. Nuestro siguiente factor va a ser la temperatura. Este va a ser tipo numérico y dijimos que iba a ser de 70 a 125, si no me equivoco. Sí. Y vamos a darle a aceptar. En las opciones vienen múltiples opciones. Nosotros no vamos a mover a nada. Los resultados pudiéramos nosotros seleccionar algunas. Solamente vamos a dejar interacciones predeterminadas. Lo demás no le movemos a nada. Y una vez que tenemos esto, le vamos a dar a aceptar.
¿sí? Y aquí tenemos nuestro diseño factorial completo. En el resumen del diseño, pues nos dice que es un diseño de 2 factores, el cual tiene 16 corridas, un bloque. El diseño de la base es 2, 4. Vamos a tener 4 réplicas y los puntos centrales total van a ser 0. Entonces, tenemos aquí ya nuestros datos. Nosotros ahorita vamos a llevarnos estos datos a un Excel en el cual yo tengo ya previamente capturados los datos que les mencionaba en la tabla de ese tipo, donde tenemos el tipo de material, la temperatura y el rendimiento de acuerdo a las corridas que se generaron antes de hacer el diseño de experimento. Entonces, de acuerdo a estos datos, vamos a añadir aquí una columna que diga rendimiento, ¿sí? Y de este lado vamos a acomodar los datos tal cual, ¿no? Entonces tenemos un rendimiento tipo 1 de 70 y para el tipo 1, temperatura 70, el rendimiento debería de ser 34. Para el tipo 1, temperatura 80. El rendimiento, perdón, debería de ser 80. Para este 40. Para el siguiente 75. Ahora vamos a buscar el tipo 1 de 125. Y le decimos que para uno el rendimiento es 20. Para el otro es 82. 70. Y para tipo 1, 125, 58. En el tipo 2, 70, decimos que uno es 136, 106, 122 y por último 115. Y para los que tenemos de 125 tipo 2 va a ser 25, 58, 70 y 45. Una vez que tenemos estos datos, nos los llevamos a Minitab. Y ahora sí podemos empezar con nuestro diseño experimento. Entonces, decimos que como siguiente paso vamos a hacer un análisis de diseño factorial. Para esto nos vamos a ir a estadística, diseño de experimento factorial y vamos a irnos a analizar diseño factorial. En el tipo de respuestas va a ser el rendimiento. Aquí tenemos muchas opciones. Nosotros no vamos a mover ninguna. Únicamente lo que vamos a decir es en la parte de las gráficas. Vamos a seleccionar que tenga la gráfica normal, normal absoluta. Y le vamos a decir que nos dé una gráfica 4 en 1. O sea que queremos un histograma, una gráfica normal de residuo y de residuo del orden. Una vez que tenemos ya nuestros datos capturados, podemos aceptar. Vamos a aceptar y aceptamos nuevamente y obtenemos nuestras gráficas. Obtenemos 4 gráficas, de las cuales pues nos vamos a enfocar más en la gráfica de Pareto, que es la gráfica más importante. Esta gráfica nos dice, podemos ver aquí que nuestro nivel de significancia es de 0.05. 0.05. Nosotros no especificamos 1, sin embargo el programa tomó el valor que existe por default. Podemos observar en esta gráfica también una línea roja. Esta línea significa la interacción que existe entre los factores.
Entonces podemos ver que el factor temperatura es un valor significativo y que el valor, la interacción entre el tipo de material y la temperatura también es muy significativa. Sin embargo, podemos ver que el tipo de material es un valor que no es significativo. ¿Sí? De este lado podemos ver la gráfica de probabilidad normal, el histograma y la gráfica ajustada versus orden también. Podemos ver cómo se comportan los datos. Y nos vamos a enfocar también ahorita en estas dos gráficas. Estas dos gráficas son muy similares, nada más que una tiene valores negativos y la otra tiene solo valores absolutos. Pues podemos ver que el círculo azul nos marca los valores que son no significativos, y al igual que en la gráfica de barras nos dice que el valor o factor A, que es el tipo de material, no es un valor significativo, mientras que el B y la interacción del A y B sí son significativos. Mismo caso para esta gráfica, ¿sí? Una vez que tenemos esto, pues analizamos los datos y podemos ver el análisis de varianza, en el cual pues muestra el modelo lineal, el tipo de material, la temperatura, la interacción de los dos términos, que es la temperatura y el tipo de material, nos muestra el error y pues nos da el total, ¿verdad? En el resumen del modelo, pues también nos muestra los datos del resumen del modelo. Y en los coeficientes codificados, pues tenemos en el término tenemos el término constante, el tipo de material, la temperatura y la interacción del tipo de material versus la temperatura. Obtenemos también la ecuación de regresión lineal en unidades no codificadas, que es el rendimiento, va a ser igual y bla, 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 ¿va? La estructura del área, donde nos dice que el factor A es el tipo de material y el factor B es la temperatura. Nosotros ahorita específicamente nos vamos a enfocar en estos datos, que son nuestros valores de P. Decimos que respecto al método de valor de P, podemos decir que recordemos que la hipótesis nula nos dice que los factores no son significativos. Y la hipótesis alterna nos dice que el factor es significativo. Entonces podemos ver si el valor de P es menor a 0.05. Recordemos que la hipótesis nula, que dice que los factores no son significativos, se rechaza. Y si es mayor, se acepta. ¿Sí? Entonces podemos ver aquí que el tipo de material, su valor de P es de 0.104. Entonces nos dice que es un valor significativo. Entonces aquí aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alterna. En la parte de la temperatura vemos que no hay interacción y el valor es muy bajo, es de 0.002, mucho menor que nuestro valor de significancia de 0.05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, que dice que los factores no son significativos. En el tipo de material versus temperatura, también rechazamos la hipótesis nula, porque podemos ver que el valor es muy significativo. ¿Sí? Vamos a continuar con nuestro análisis. Y ahora nos vamos a ir a ver las gráficas factoriales. ¿Sí? Para esto vamos a irnos a estadística, DOE, factorial, y vamos a seleccionar gráficas factoriales. Y aceptamos. Okay. En estas gráficas podemos ver que es la gráfica de efectos principales para el rendimiento y es la gráfica de interacción para el rendimiento.
Sí, podemos ver que en el tipo de material pues tenemos el tipo 1 y el tipo 2, mientras que en la temperatura pues tenemos la temperatura de 70 y 125. Podemos ver que el tipo 1 se encuentra aproximadamente en una medida de 57.375, mientras que el tipo 2 se encuentra en una medida de 76.75. Y la temperatura de 70 en una medida de 88.5 y en una medida de 46.25. Aquí pudiéramos decir que el tipo 2 o tipo B y la temperatura de 70 son los valores que logran la maximización. Sin embargo, vamos a continuar analizando. Aparentemente aquí se ve, son los valores que pudieran tener mayor interacción. ¿Sí? Vamos a continuar revisando los datos y al final vamos a poder confirmar si nuestra intuición es correcta. ¿Sí? En la gráfica de rendimiento podemos ver aquí que hay interacción entre los datos de la temperatura de 70 y el valor de tipo 1. ¿Sí? Podemos ver aquí cómo este punto nos indica que hay una línea de conexión que están interactuando los datos. ¿Sí? Y podemos ver aquí la temperatura de 70 y el tipo 2. ¿Sí? Continuamos. Para esto vamos a realizar nuestra gráfica de cubo. Nuevamente nos vamos a DOE factorial y vamos a hacer la gráfica de cubo. Solamente aceptamos. ¿Sí? En nuestra gráfica de cubo obtenemos 4 datos. ¿Sí? Tenemos primero el tipo de material, que es el 57.25 para el tipo 1 es la media, y el tipo 2, 119.75, mientras que para la temperatura de 125 tenemos una media de 57.50 y 33.7 para el tipo 2. Podemos observar que la maximización se encuentra en este punto, que es el tipo 2 o B y la temperatura de 70. ¿Sí? Recordemos que la maximización pues se da en el valor más alto y es aquí donde tenemos el valor más alto. Sin embargo, para poder asegurar que estemos bien, vamos a hacer la maximización y para esto nos vamos a ir a DOE factorial y vamos a ir al optimizador de respuesta. Como nosotros estamos buscando maximizar el rendimiento, pues vamos a utilizar aquí la opción como meta maximizar. Tenemos aquí diversas opciones, las cuales nosotros pues no vamos a considerar, las vamos a ignorar, únicamente vamos a aceptar porque lo que nos interesa es únicamente maximizar el rendimiento. Y podemos ver en nuestra gráfica que la maximización efectivamente se da en el material, en el tipo 2 y con la temperatura de 70 grados. Podemos ver que el valor obtenido ajustado o el valor máximo es el de Y, que es de 119.75, 750, que lo observábamos ya en la gráfica de cubo. ¿Sí? Y aquí tenemos nuestros datos del optimizador de respuesta. Entonces nos dice que el rendimiento máximo, dónde se da, cuál es el objetivo, cuál es el valor inferior y la importancia. Y en la solución nos dice que la maximización se da en el tipo de material, que es el tipo 2, en la temperatura de 70 y el rendimiento de ajuste es de 119.75. Aquí nuevamente nos repite que la predicción de respuesta es que el tipo de material va a ser el tipo 2 y la temperatura va a ser de 70, en donde se está dando la maximización.
y nos dice que el rendimiento va a tener un ajuste de 119. La E de ajuste es de 11.0 y el índice de confianza el 95. Los intervalos de confianza, perdón, del 95% van de 95.8 a 143.7 y el índice predicho pues es de 66.1 a 173.4. Y pues hasta aquí terminamos con nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Que tengan un muy buen día.